y la del héroe al oír esos insultos. Pero no comprendía por qué Brunilda decía que la había conquistado 2 veces. Él no recordaba nada de sus aventuras de otros tiempos. Hacía esfuerzos por extraer del fondo de su mente alguna luz que le aclarase el misterio, pero en vano. Brunilda lloraba ahora, lloraba amargamente. Cuando Gunther se le acercó, lo rechazó con violencia. «¡Viles y cobardes!», exclamó irguiéndose con la antigua fiereza de las valquirias. «Esta es una tierra de infames traidores». «¿Y por qué dices eso, Brunilda?», preguntó Sigfrido. «¿Por qué afirmas que yo te he conquistado 2 veces?» «Sí, una mañana me despertaste con un beso en la frente, y anoche me arrancaste el anillo que tú mismo me habías dejado en prenda de tu amor». Al oír aquellas palabras que la joven pronunció con acento desgarrador, Gunther se sobresaltó. Gutruna miraba a su alrededor dudando de todo, y Sigfrido seguía sin comprender, sin recordar. Cuarta parte. La muerte de Sigfrido. Todos esperaban ansiosamente que Sigfrido diera alguna explicación sobre la acusación de la valquiria, pero el héroe afirmó rotundamente: «Juro que es falso lo que afirma Brunilda». Así diciendo, dio el brazo a Gutruna y ambos enamorados se dirigieron al palacio seguidos de una corte de damas y gentilhombres. Sobre la terraza quedaron Hagen, Gunther y Brunilda. Gunther parecía aturdido. Interrogaba con la mirada a su hermanastro, que había permanecido inconmovible hasta entonces, y Hagen creyó llegado el momento de dar el golpe decisivo contra el héroe. Se acercó a Brunilda y le dijo al oído: «Escúchame, si confías en mí podrás vengarte. Tú no sabes quién es él, jamás podrás hacerle daño. No ignoro su valor y su fuerza, pero tendrá algún punto débil. De frente es invulnerable, solo por la espalda podrán herirlo, pero jamás da la espalda al enemigo». La fiesta duró toda la noche. Se encendieron grandes hogueras y el tiempo transcurrió entre cantos, gritos de alegría y libaciones de vino y de agua-miel en honor de Sigfrido y Gutruna. Al alba, Hagen organizó la cacería de acuerdo con su siniestro plan. Mataría a Sigfrido por la espalda y aseguraría que la muerte del héroe había sido a causa de la embestida de un jabalí. La mañana se presentó fría. El aire era seco y mordiente. El Rin semejaba una ancha cinta de plata bajo la pálida luz del alba. La partida de cazadores se dirigió a la floresta precedida de las traillas de perros que corrían ansiosamente, rastreando la presa. Sigfrido iba adelante. En cuanto divisó la silueta de un oso, se separó del grupo y corrió en persecución de la fiera con el arco tendido, listo para disparar la flecha voladora. Atravesó por zonas densamente arboladas en pos del oso y al cabo de fatigosa marcha se encontró de nuevo junto a la orilla del río. Se sentó para descansar y se quedó contemplando los remolinos que formaba la corriente al chocar contra los escollos. De pronto, el héroe vio que junto a uno de estos emergió una rubia cabellera. Era Flochilda, una de las hijas del Rin, que empezó a nadar de cara al sol naciente. Luego de unos instantes, Sigfrido oyó la voz de la ondina que llamaba a sus hermanas. «Venid, ha salido el sol. Sus rayos son tibios. Salid, hermanas, del fondo del río, que ya no tiene el fulgor del oro desde que éste nos ha sido arrebatado». El grupo de las ondinas emergió entonces del fondo del padre Rin y sus cabelleras parecían ríos de oro sobre las aguas plateadas. Sigfrido las contemplaba embelesado y para llamar su atención hizo oír su cuerno de caza. «¡Bienvenido el héroe!», exclamó Flochilda. «Que se acerque a la orilla», gritó Belgunda. «Que nos devuelva el anillo», agregó Borglinda. Así decían las hijas del Rin
mientras nadaban hacia la costa. ¿Sois vosotras las que habéis escondido el oso que yo perseguía? Al llegar al río desapareció como por encanto. Las ondinas hicieron oír sus risas ruidosas. Se burlaban del héroe. ¿Y qué recompensa tendremos si te devolvemos la presa? Nada tengo para ofreceros. Nunca llevo nada de valor conmigo. ¿Y el anillo que brilla en tu dedo? Sugirió audazmente Belgunda. Sí, eso es. Danos el anillo que llevas en tu mano. Repitieron a coro las hijas del Rin. Para conseguir este anillo, respondió Sigfrido, he tenido que afrontar a un terrible dragón. ¿Y cómo pudiste robarlo? No lo he robado, se lo he arrebatado. No te creemos, Sigfrido. No es cosa fácil arrebatar un anillo al terrible dragón. Cierto, no me fue fácil. La lucha fue tremenda. Más de una vez creí sucumbir, pero finalmente lo vencí y ahora su cuerpo yace a la entrada de su horrible caverna. ¿Cómo? ¿Has matado al dragón? Sí, era la única manera de apoderarme del anillo. ¡Oh! ¿Y tocaste su sangre? Sí, mojé con ella mis labios, por eso comprendo el lenguaje del pájaro de la floresta. ¡Pobre Sigfrido! ¡Héroe infeliz! ¿Qué destino te espera? Así decían las ondinas, compadecidas del triste fin que esperaba al héroe invencible. Este no comprendía aquellas lamentaciones y preguntó: ¿Por qué os afligís? ¿Por qué me compadecéis? Ese anillo que llevas en el dedo te traerá desgracia, Sigfrido. ¡Ah! ¿Queréis engañarme para que me deshaga de él? Es verdad lo que decimos. Ese anillo fue hecho con el oro que nos robó Alberico. Cuando se lo robaron, el Nibelungo lanzó una maldición contra todo aquel que llegara a poseerlo. Tú lo robaste al dragón. Pues bien, debes deshacerte de él antes de que caiga sobre ti la desventura que se cierne sobre tu cabeza amenazando cortar el hilo de tu vida. Al oír la historia y la amenaza contenida en la tremenda profecía, Sigfrido se irritó. Desconocedor del miedo, no era fácil hacerle creer en desgracias próximas o lejanas y en peligros presentes o futuros. Creyó más bien que toda la cháchara de las ondinas tenía por objeto convencerlo de que debía desprenderse del anillo forjado con el oro del Rin, robado a sus ninfas hermanas. Se irguió con arrogancia sobre la roca y respondió a las tres nadadoras: «Vuestra profecía no me atemoriza. Jamás me desprenderé del anillo. Reflexiona, Sigfrido. Nuestra profecía se cumplirá. Ese anillo trae desventura. Arrójalo a las ondas. El padre río volverá así a poseer el oro que le fue arrebatado y tú podrás alejar el maleficio. He luchado contra el temible dragón para disputarle esta joya. He quebrado la lanza de un dios con la espada que te empleé yo mismo. Del mismo modo venceré y saldré airoso de la trama del destino». El orgullo te ciega, Sigfrido. Eres héroe invencible. Has quebrado la lanza del botán. Pero no podrás escapar a tu destino, que está preparándote un fin aciago. También el dragón me habló así, pero yo corté su charla con el filo de mi espada. De la misma manera podré defenderme de mis enemigos. ¿Es tu última palabra? ¿Debemos volver al fondo triste y huérfano del fulgor con que lo ilumina el oro que nos fue arrebatado? Ni lisonjas ni amenazas, ni augurios ni agorerías podrán determinarme a devolveros el anillo que brilla en mi mano. Esa es mi voluntad. Ante esta rotunda e inesperada negativa, las ondinas entristecidas decidieron hundirse otra vez en las aguas del padre Rin. Antes de desaparecer, entonaron con voz apesadumbrada un cántico que a los oídos del héroe sonó como el preludio de una marcha fúnebre. El destino ha tejido la trama de la que nadie puede escapar. Ni los héroes más esforzados sus férreas mallas pueden quebrar. Tú, Sigfrido, has templado una espada, y con ella mataste al dragón, pero el anillo que está en tu mano lleva consigo una maldición. Se acerca el día ya señalado para la muerte que a ti te espera. Pronto tu cuerpo será ceniza entre las llamas de una alta hoguera. Sigfrido se quedó largo rato escuchando el coro de las hijas del Rin, hasta que las voces fueron ahogadas por el rumor sordo de las olas del río. De pronto llegaron hasta allí los ecos de los cuernos de caza.
El héroe decidió entonces reunirse con sus compañeros. Se internó de nuevo en la floresta y, guiándose por el sonido de los cuernos, llegó a un claro de la selva donde lo esperaban los otros cazadores. Fue recibido con gritos de júbilo y palabras cordiales, que cesaron cuando advirtieron que él volvía sin haber cobrado pieza alguna. ¿No traes ninguna presa?, le preguntó Hagen, acercándosele con fingidas muestras de amistad. No, nada puedo agregar al botín de la mañana. Quizás tenga más suerte en la batida de la tarde. Cuéntanos algo de tu vida, Sigfrido, dijo uno de los cazadores. Cuenta, cuenta, insistió el taimado Hagen, en tanto que el príncipe Gunther hacía un gesto de disgusto. Este sabía que su hermanastro procuraba hacer hablar al héroe para enterarse de todos sus secretos. Sigfrido advirtió que todos estaban interesados en su relato y comenzó a narrar. La memoria se le aclaraba lentamente porque se iban disipando los efectos del brebaje preparado por Hagen y que el héroe había bebido el día anterior, mezclado con el vino que le ofreció Gutruna. Nací en la caverna de un enano de la estirpe de los Nibelungos, llamado Mime. Este me crió con muchos cuidados y me enseñó el arte de fundir metales y templar aceros. Su plan era formarme fuerte y valiente para que pudiese enfrentar al dragón de la floresta. Ese dragón era el custodio de este anillo y de un yelmo mágico. Cuando llegué a la edad en que podía cumplir la empresa, Mime me entregó los 2 trozos de una espada. Esta había sido de mi padre. Solo con ella se podía vencer al terrible dragón. El enano había intentado muchas veces en vano unir los 2 trozos. Cuando yo logré rehacer y templar la espada de mi padre, Mime me llevó al bosque y me señaló la caverna en que se hallaban el anillo y el yelmo. Ardua fue la lucha con el dragón que los custodiaba. Al fin le di muerte y mi mano quedó bañada en su sangre. Al llevarla, sin querer, a mis labios, tuve la impresión de que aumentaba el poder de mis sentidos. Advertí que comprendía el lenguaje de un pájaro del bosque. Este pájaro me guió durante un día entero a través de la floresta. Cuando llegamos al pie de una alta roca, me indicó que subiera hasta la cima. En medio del sendero se me interpuso un viandante que intentó impedirme avanzar. Me cerró el paso, pero con un golpe de mi espada hice pedazos su poderosa lanza. Para llegar a la cima tuve que atravesar un anillo de fuego en medio del cual yacía dormida una doncella. Sigfrido se detuvo de nuevo. Una densa niebla volvía a oscurecer el panorama de sus recuerdos. Hagen entonces malignamente inquirió: ¿Y despertaste a la durmiente? No enseguida. La contemplé largamente. Le quité el yelmo. La besé en la frente. Y la hiciste tu esposa, ¿verdad?, insistió Hagen. Sí, la hice mi esposa, y le confié el anillo cuando partí. Pero ahora veo que todo debe haber sido un sueño, porque el anillo sigue brillando en mi dedo. No comprendo. La verdad, no recuerdo. ¿No habrás vuelto después de tu partida? ¿No se lo habrás quitado a viva fuerza? Sí. Ahora recuerdo que se lo quité con violencia. Pero, ¿por qué? Si ella es mi esposa. Sí, Brunilda es mi esposa. Ella me espera aún sobre la roca. Voy a buscarla. Al recordar el nombre de su amada, Sigfrido se dispuso a partir inmediatamente. Luego de dar unos pasos, creyó oír la voz del pájaro del bosque. Se detuvo a escuchar y en ese momento se le acercó Hagen empuñando su jabalina. Con poderoso impulso la arrojó contra la espalda del héroe y éste cayó como un roble desgajado por el rayo. Adiós, Brunilda. Así fueron las últimas palabras de Sigfrido. El ocaso de los dioses. Al ver caer a Sigfrido atravesado por el arma de Hagen, todos se miraron estupefactos. Nadie se explicaba aquel acto inicuo del hermanastro del príncipe. Solo éste conocía las intenciones del asesino.
Con el pretexto de vengar a Brunilda, Hagen eliminaba al héroe hiriéndolo por la espalda. Gunther no estaba de acuerdo con aquel plan siniestro, pero era demasiado débil para oponerse a las decisiones de su taimado hermanastro. Cuando vio que éste lograba finalmente su propósito, no pudo ocultar su pesadumbre. Estaba convencido de la inocencia de Sigfrido. Sabía que todo había ocurrido por la pérdida de la memoria del héroe, provocada por el filtro que Hagen vertiera en el vino que Gutruna ofreció al huésped al día siguiente de su llegada, cuando prepararon la intriga. El príncipe dio orden de llevar al palacio al cuerpo del héroe. La marcha a través de la floresta fue lenta. Antes de que el cortejo fúnebre llegara a destino, Hagen lo anunció con su cuerno de caza. Gutruna esperó que aquel sonido siguiera el del cuerno de Sigfrido. Pasaron unos instantes en que la espera se hizo angustiosa. Con un horrible presentimiento, la princesa salió al encuentro de la comitiva y se precipitó llorando sobre el cuerpo del héroe. Luego, plantándose delante de Gunther, lo increpó con fiereza. «¿Cómo has podido hacer esto, hermano? Para vengarte del ultraje hecho a tu prometida esposa, has matado al hombre que me amaba». Con acento triste, el príncipe respondió: «Desengáñate, hermana. No hubo ultraje alguno. Brunilda no podía ser mi prometida, pues ya era esposa de Sigfrido. Todo esto es obra de nuestro hermanastro. El filtro maléfico que él echó en el vino que tú misma ofreciste a nuestro huésped provocó en éste la pérdida de todo recuerdo de su pasado. Por eso se enamoró de ti y se ofreció a conquistar para mí a su propia esposa. Perdida la memoria, actuó como un niño ciego. No hables, pues, de venganza. Yo no tuve participación en la muerte de Sigfrido. Soy incapaz de una acción tan cobarde como la que supones». En ese momento se adelantó Hagen y dijo con tono firme e imperioso: «Ninguna venganza fue el móvil de la muerte del héroe. Un jabalí lo embistió por la espalda y le clavó su colmillo. ¡Tú fuiste el jabalí traidor!». Prorrumpió entonces Gunther en el colmo de la desesperación. «Tú lo heriste por la espalda para realizar tus planes siniestros. Pero no te saldrás con la tuya, infame. No te apoderarás del anillo mágico. El anillo es mío», vociferó Hagen. «Me corresponde por herencia. Pertenecía a mi padre Alberico. Le fue arrebatado taimadamente por Botán, y ahora lo recupero yo, su hijo, y no podrán quitármelo jamás. No tocarás la mano del héroe», dijo Gunther, irguiéndose ante su hermanastro, al tiempo que éste, con la furia de un jabalí, le atravesaba el pecho con su espada matándolo. Gunther cayó pesadamente ante el horror de su hermana Gutruna. Al ver caer al príncipe, los circunstantes hicieron ademán de empuñar sus armas, pero Hagen los detuvo con voz tonante. «Con esta espada defenderé mis derechos. ¡Ay del que ose oponerse a mis designios! Caerá como cayó Sigfrido y como cayó mi hermanastro. Ningún enemigo se librará de mi odio y de la fuerza de mi brazo, ahora que empuño esta espada invencible». Los guerreros, dominados por el tono imperioso del hijo de Alberico, retrocedieron atemorizados, mientras Gutruna seguía derramando amargas lágrimas sobre el cadáver de su amado. Apareció Brunilda, que desde el interior del palacio había visto y oído todo. A pasos lentos se acercó al grupo con la expresión de una sonámbula. Antes de que la valquiria llegara al cuerpo de Sigfrido, Hagen intentó arrancar el anillo del dedo de éste. Pero la mano del héroe se levantó amenazadora y el malvado retrocedió aterrorizado. En medio del estupor general se elevó solemne la voz de Brunilda. «Cesen los lamentos y el llanto. Juntad los troncos más viejos y corpulentos. Encended la pira más gigantesca que hayan visto los siglos, para que el fulgor de las llamas que han de consumir el cuerpo de Sigfrido lleguen hasta el Valhalla y con la ruina de la divina morada se produzca el ocaso de los dioses». Cuando las primeras lenguas de fuego llegaron hasta el cadáver del héroe, Brunilda subió hasta el sitio en que éste había sido colocado y tomó el anillo mágico. Dirigiéndose a las ondas del río, a cuya orilla ardía la pira, la valquiria dijo en voz alta: «Ondinas, hijas del Rin, escuchad. Pronto el anillo forjado con el oro que os ha sido arrebatado volverá a vosotras.
Lo pondré en mi dedo, y cuando mi cuerpo, junto con el de Sigfrido, se vuelva ceniza, avanzad sobre los restos de la hoguera y arrastradnos a todos hasta sepultarnos en las aguas rumorosas. Durante largas horas nocturnas ardieron los troncos. Cuando las cenizas de los cuerpos del héroe y de la valquiria se confundieron con los últimos restos de los leños ardidos, las olas del Rin avanzaron hasta la pira. Hagen, que había estado atento, se adelantó corriendo en procura del anillo antes de que las aguas se lo llevaran. Pero en ese instante, las hijas del Rin avanzaron con ímpetu y lo arrastraron al fondo del río. Así pereció Hagen, genio del mal, tragado por las aguas junto con las cenizas de Sigfrido y Brunilda. Tal como había anunciado la valquiria, las llamas de la pira alcanzaron las alturas celestes e incendiaron el Valhalla. Nada pudieron hacer los dioses para salvar la divina morada. Wotan vio crecer el huracán de fuego destructor y se puso a meditar sobre las causas y motivos de aquel final ruinoso. La perfidia de los hombres había prendido también en la mente y el corazón de los dioses. Él mismo había sido injusto, llevado más de una vez por la cólera. Ahora veía derrumbarse el Valhalla, consumido por el fuego de las malas pasiones. Con los últimos resplandores del incendio de la alta morada de los dioses, estos entraban en su ocaso definitivo. Al mundo en tinieblas, solo le quedaba la esperanza de una nueva aurora.